Buenas noches, yo soy Daniel Iván Morales Valenzuela y yo le voy a hablar sobre la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por 36 huesos y forma parte del esqueleto axial junto con el cráneo, que le va a dar soporte, y esta misma le va a dar soporte al cráneo. En ella se van a articular las costillas que forman la cavidad torácica y van a proteger a los órganos importantes como el corazón y los pulmones. Están conformados por el cuerpo vertebral y cada una de las vértebras tienen un agujero que se llama orificio o agujero vertebral por el que va a pasar la médula espinal. Mide aproximadamente 70 centímetros y el hueso sacro junto con el coxis viene midiendo 12 centímetros. Se conforma de 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 3 o 4 coxiscias, que depende de la persona. La región cervical, o sea, las primeras vértebras, digamos, son 7, y la primera se llama Atlas, y se llama Atlas porque en la mitología griega, creo, no me acuerdo, había un personaje que se llamaba Atlas y supuestamente soportaba a todo el mundo en su espalda. Así que se le llama Atlas esta vértebra porque pues soporta la cabeza y el cráneo. Y debajo está la vértebra axis o eje, también significa axis, significa eje, que es la que nos proporciona el movimiento, este movimiento del cuello. Y la región sacra consta de 5 huesos fusionados que forman el hueso sacro, y por debajo se encuentra el hueso coxis, que también son 4 vértebras o a veces 3. Las vértebras entre sí están articuladas por los discos vertebrales que van a amortiguar la presión y los movimientos de la vértebra. De hecho, la columna vertebral no es completamente recta, sino que tiene como esta forma, como de una serpiente, digámoslo así, que es esa anatomía o esa mecánica hace que podamos agacharnos y pararnos, o movernos más bien, sobre este eje, ¿verdad? Que podamos tener movimiento, porque si estuviera solo fija, pues no podríamos movernos ni podríamos hacer casi nada. Como decía, las vértebras se componen del cuerpo vertebral, arco vertebral y 7 apófisis, apófisis, que son por donde se articulan las costillas. Por ahí es como el método de salida de las costillas. La función de la columna vertebral es darle soporte y equilibrio al cuerpo, a la cabeza. Protege la médula espinal, los nervios espinales. Proporciona un eje rígido y flexible para el cuerpo y para la cabeza. Y pues es esencial para nuestra posición en vertical. Y pues, como decía, se dividen en vértebras cervicales, torácicas o lumbares, y dorsales y sacras. Pues las torácicas, pues igual como la columna, las costillas, que vienen siendo esta. Las dorsales, que están un poco abajo, y pues las torácicas, las sacras y coxales, pues más debajo, ¿verdad? Las vértebras cervicales todas tienen agujeros transversos, sirven para darle paso a las arterias de la vértebra y para el orificio vertebral, que es por donde pasa la médula espinal. Estas vértebras cervicales son pequeñas y no soportan mucho peso. Las vértebras 3, 4 y 5, 6 y 6 son muy similares y se diferencian de la primera, la segunda y la séptima. Estas vértebras tienen un cuerpo vertebral, apófisis transversa, apófisis articulares, apófisis espinosas, láminas vertebrales y pedículos vertebrales. Todas las vértebras tienen estos elementos, solo que varía, ¿sí? No es lo mismo una vértebra cervical, que son más pequeñas, tienen el cuerpo más pequeño, que una vértebra sacra, una vértebra dorsal, una vértebra
costal, porque conforme vamos bajando, nos vamos alejando del cráneo. Mientras más distal sea la vértebra, más grande es el cuerpo vertebral. ¿Por qué? Porque mientras más abajo vamos, más presión hay sobre ellas. Así que un cuerpo de este tamañito no podría soportar todo el peso del esqueleto axial, ¿verdad? Como decía, el Atlas no tiene cuerpo vertebral. Esta y el Axis son especiales, son vértebras cervicales, pero son especiales. Consta de delgados arcos anterior y posterior unidos a los lados por una masa lateral. El Axis es la segunda vértebra más fuerte de las vértebras cervicales, porque es la que nos proporciona este movimiento, como ya le decía. Esta ya tiene cuerpo vertebral y se fija en su apófisis odontoide. De hecho, el Atlas, muchas personas, muchos anatómicos, no sé, muchos autores de libros consideran al Atlas como un apéndice, digamos así, del hueso occipital, y otros prefieren llamar al hueso occipital una vértebra modificada o ¿cómo decirlo? O evolucionada de tal forma que se puedan fusionar, ¿verdad? Todas las vértebras de las... y se me olvidó mencionar que todas las cervicales se identifican con la letra C. Las dorsales creo que las torácicas con la T, las sacras con la S. Sí, entonces cuando hablamos de C y el número, hablamos de la posición y estamos hablando de las cervicales. Por ejemplo, el Atlas se llama C1, el Axis se llama C2. Entonces todas las vértebras desde la tercera hasta la sexta son iguales y se llaman C3, menos la vértebra 7, que es una vértebra cervical, pero ya comparte características de las vértebras cervicales y de las vértebras torácicas. Esta destaca por la longitud de su apófisis espinosa y no es bífida. Su cuerpo es más grande y su agujero del conducto vertebral es más pequeño que el de las cervicales. Las vértebras torácicas poseen dos facetas articulares a los lados del cuerpo vertebral que le permiten articularse con las costillas. Así como decía, hay algunas que es que en realidad con el hueso esternón es que depende de las costillas también, porque están las costillas verdaderas, las falsas y las flotantes. Las verdaderas pues se articulan directamente con el esternón. Las falsas se articulan con una articulación, valga la redundancia, sobre la columna ya vertebral. Y las flotantes pues están flotando, no se articulan con ningún hueso. Las vértebras lumbares son 5, como decía, vértebras con el cuerpo vertebral más prominente porque son casi las últimas. Podemos acceder al conducto vertebral, de hecho por aquí es por donde se aplica la tan famosa raquia o la anestesia sobre la médula espinal para cirugías o partos que la necesiten, ¿verdad? Aquí es donde los anestesiólogos inyectan por estos conductos la anestesia. Soporta mucho peso y su cuerpo es macizo y forma ariñada o si se ve desde arriba. Orificio vertebral más grande que el de las vértebras torácicas, pero más pequeño que el de las vértebras cervicales. Contienen apófisis transversas largas y finas, apófisis accesorias en la cara posterior de la base de cada apófisis.